buenas tardes a todos. Entonces, segunda clase práctica. Comenzamos ahora. Vamos a comenzar repasando rápidamente lo que vinimos discutiendo las primeras dos clases. Estuvimos hablando la primera clase de lo que son los espacios vectoriales. Okay. Entonces, cada vez que vamos repasando, vamos a ir resumiendo más la forma de referirnos a estos objetos. Entonces, un espacio vectorial va a ser ahora denotado así, de K más punto. ¿Okay? Y ya sabemos todo lo que estos tienen que hacer juntos para tener un espacio vectorial o una estructura de espacio vectorial en este conjunto. Dimos ejemplo de estos y la clase pasada estuvimos viendo el concepto de subespacios vectoriales. Entonces, si esto ya es un espacio vectorial y ahora se nos da un conjunto en B, entonces decimos que es un subespacio vectorial si cuando restringimos las operaciones que tenemos en el ambiente a este subconjunto F, obtenemos una estructura de espacio vectorial en F. Entonces esa es la definición. Si las operaciones de B restringidas a F le equipan a F con una estructura de espacio vectorial, o vamos a decir, le dan a F estructura de K espacio vectorial. Ya habíamos comentado que no es práctico intentar verificar si un cierto subconjunto es subespacio vectorial aplicando la definición, porque tendríamos que ponernos a chequear que estas operaciones restringidas a F satisfacen todas las acciones. Entonces enunciamos un teorema que decía lo siguiente, que F en B va a ser subespacio vectorial si solo si esta SI significa sí solo sí, para ser más rápido. Sí solo sí se cumplen ciertas condiciones. La forma en que yo escribí las condiciones fue que el nulo de B pertenezca a F, o también podemos pensar que F sea distinto del conjunto vacío, y el ítem B, que U y B en F implica alfa U más beta B en F, esto para todo escalar alfa beta, para todo alfa beta en el conjunto de escalares. Gracias a los compañeros que trabajan y me mandan y tienen un feedback, estoy notando que esto está causando cierta complicación. Atiendan muy bien, o sea, esto es simple, pero afilado. ¿Okay? Hay que entenderlo muy bien, y si nos desviamos un poquito, ya caemos en un error y lo que hagamos en el ejercicio estará mal. Lo que se tiene que chequear en el ítem B es que si tomamos dos elementos arbitrarios dentro del conjunto que queremos analizar, entonces al hacer esta operación, esos vectores, por cualesquiera alfa y beta escalares, el resultado tiene que quedar atrapado en F. ¿Ok? No se trata de tomar U y B en cualquier parte de B. No, tenemos que tomarlo en F ya. Y no se trata de verificar si este resultado queda en B. Eso siempre va a ocurrir. B es todo el ambiente que tenemos. Sumando sus elementos y multiplicando por escalares, nunca vamos a escapar de B. Pero puede ser que escapemos de F. En caso de que F no sea un subespacio, justamente puede pasar eso. Dimos un ejemplo de ese tipo de situaciones. Por ejemplo, habíamos tomado una pelota en R3 como F y argumentamos que si tomamos uno de sus elementos y lo multiplicamos por un número bastante grande, ¿ok? Nuestro entendimiento es que eso escala el vector, va a conseguir que el punto deje de estar en F mediante este tipo de operaciones. ¿Ok? Se dice en ese caso que esa pelota que habíamos tomado como ejemplo no es cerrado bajo producto por escalar. Cerrado sería si una vez que yo estoy adentro, multiplicando sus elementos por escalares, yo no podría salir de ahí. Eso es el concepto de cerradura. El ejemplo de la pelota no es cerrado.
Y lo que estamos viendo acá básicamente es que F, como su conjunto de B, sea cerrado para este tipo de manipulaciones. Una vez que yo empecé con un par de vectores adentro, no puedo salir de F, mediante las operaciones que se me permiten hacer, que son las únicas que tenemos disponibles, ¿verdad? Sumar vectores y multiplicar por escalares. Pero con ese juego nunca voy a poder escapar de F si F es un subespacio. ¿Ok? Vimos un par de ejemplitos la clase pasada, ahora vamos a ver más ejemplos, estamos en la clase práctica y en breve vamos a hablar de este concepto, que es como una aplicación del concepto de subespacio vectorial y nos permitirá tratar objetos un poco más generales. Un ejemplo importante entonces de subespacio que yo quiero discutir con ustedes, un ejemplo se llama el movimiento de subespacios vectoriales. Es el espacio de soluciones de un sistema homogéneo, sistema lineal. Entonces vamos a considerar que nuestro espacio B es Kn. ¿Ok? Vamos repitiendo esto. Cuando escribo así, Kn, vamos a estar asumiendo que acá tenemos la estructura usual, la estándar. No vamos a definir sumas raras ni productos por escalar raros. ¿Okay? Entonces los elementos de Kn son listas de elementos de K. Y la suma de dos listas de esas se hace componente a componente. Esa es la suma usual. Y el producto por escalar se hace el escalar por cada componente. O sea, con esa estructura vamos a pensarlo siempre que yo escriba así y no diga más nada. Ok, entonces, ese es nuestro B. Vamos a considerar A un elemento de las matrices M por N con entradas en K. Que recordemos también que cuando escribo K, estoy cubriendo de una vez los dos casos más importantes para nosotros, que son K igual a R y K igual a C. Todo lo que digo vale independientemente de si tomamos K igual a R o K igual a C. Entonces, para no duplicar la discusión, yo les pido que traten de hacer un pequeño esfuerzo para acompañar esta notación un poquito más general que engloba esos dos casos que más nos interesan. Bien, una matriz aquí. Ustedes saben que esta matriz define un sistema de ecuaciones. Voy a poner, valga la redundancia, lineales. ¿Ok? Homogéneo. ¿Cómo? Se trata de considerar esta ecuación a.x igual a 0, donde x, entonces, voy a poner acá tal que x es x1, x2, xn transpuesto, es un elemento en Kn. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Perfecto. Esta m puede ser cualquiera, no me interesa ahora. El segundo índice quiero que sea n, porque yo estoy queriendo hacer este producto acá. Y este es el producto matricial. Producto matricial. Y justamente para poder pensar en este puntito como el producto matricial es que necesitamos tomar x como esta fila que está acá transpuesto, ¿sí? Para que sea un vector columna donde yo pueda realizar esta multiplicación. Ok, todo eso es conocido para ustedes, el sistema de ecuaciones y su formulación en términos de matrices. Ok, y entonces todos los elementos de Kn, pensados como columnas, que satisfacen este sistema homogéneo, es lo que se llama conjunto solución de ese sistema. Es decir, a este sistema lo bautizamos así, 1, entonces x en Kn, tal que a.x igual a 0, es solución de 1. Y ustedes en Lineal 1 estudiaron técnicas, por ejemplo, para hallar esas soluciones. ¿Como cuál, por ejemplo, estudiaron?
Escalonamiento por Gauss. Escalonamiento. Escalonamiento, por ejemplo, sí. Escalonamiento de Gauss es una de las técnicas más versátiles para resolver ese problema. Y el escalonamiento de Gauss no solo te permite hallar alguna solución, sino que te permite hallar la solución general. Y ustedes estudiaron eso, que en cierto sentido, el escalonamiento de Gauss te identifica unas variables libres y uno puede expresar la solución general en términos de esas variables libres. ¿Okay? Entonces vamos a llamar acá null A a un conjunto que va a ser justamente el conjunto de todas las soluciones de este sistema. O sea que null A va a ser por definición, vamos a nuestro simbolito de definición, va a ser el conjunto de elementos de Kn tal que A punto X es igual a 0. ¿Cierto? Por ejemplo, ustedes en lineal 1 aprendieron a expresar este conjunto en términos de las variables libres. ¿Ok? Y no sé si lo vieron allí para el caso particular de Rn, pero vamos a verlo ahora para el caso Kn, que engloba Rn y Cn, que este conjunto satisface estas condiciones para merecer el estatus de subespacio vectorial. ¿Subespacio vectorial de dónde? ¿Esto vive dentro de qué espacio? ¿Me pueden ayudar? De M por N con entradas en K. Así, M por N con entradas en K. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Este Sí. conjunto. Fíjense cómo estoy definiendo el conjunto. Este es un nombre solamente, ¿ok? Uso null A porque creo que es un nombre bastante descriptivo. El espacio nulo se le llama antes. Null A está conformado por, así se lee esto también, ¿sí? Elementos de K a la N tales que satisfacen una condición, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, ¿en qué lugar viven los elementos de null A? En el que copiaste a la derecha. ¿En esto que está acá? Sí. Ok. No. Ah, perdón, fallé. Ok, ¿se puede cambiar esto? Tal vez esta notación es algo nuevo para ustedes. Vamos a repasarlo más. Esto es notación de conjunto, ¿sí? Lo que está a la izquierda es simplemente el nombre que le vamos a dar, la etiqueta. Null A. Y podemos pronunciar esto como, por ejemplo, null A. Lo que viene a la derecha es lo que me define de qué conjunto estoy hablando. ¿Ok? Y estoy diciendo que voy a considerar acá una colección de objetos. ¿Cuál es esa colección de objetos? Son los elementos de Kn que cumplen una condición adicional. Esto que está acá. O sea que para que algo viva en este conjunto, primero tiene que estar acá. Primero tiene que ser un elemento de Kn. Y eso no alcanza. Además de ser un elemento de Kn, tiene que cumplir cierta condición específica. Y ahí se cierra la definición del conjunto. O sea que todo esto que está entre llaves define un conjunto. Que es un KN tiene que ser, subconjunto. profe. Es un subconjunto de Kn. Acá ya está eso. ¿Sí? Yo ya arranqué juntando elementos de Kn, pero me hago el exquisito. Digo, yo no quiero cualquier elemento de Kn, quiero aquellos que cumplan esto. Y eso me define un nuevo conjunto que voy a llamar null A y nace dentro de Kn. Y como subconjunto de Kn es que queremos verificar que es un subespacio vectorial. Es un subespacio de este espacio vectorial, no de este. ¿Ok? Y la verificación, chicos, es álgebra de matrices. Bastante simple. ¿Qué tenemos que comenzar a checar primerito? Que exista el elemento nulo. Vamos a pulir un poquito de eso.
La existencia del nulo no está en tela de juicio ahora. Esto que está acá es un espacio vectorial. Cierto. Por tanto, el nulo existe y sabemos quién es. O sea, no es su existencia lo que estamos pleiteando. Lo que estamos pleiteando es si ese nulo que está acá cae dentro del subconjunto que me interesa. Sí, profe. Me ¿Ok? equivoqué nomás. Todo bien. Vamos a ir puliendo nomás la expresión porque al decir algo, uno transmite una idea. Y sobre todo que lo que dijiste no es algo sin sentido. Y eso es más peligroso a veces porque si lo que se dice no tiene sentido, es fácil detectar el error. Pero si lo que se dice tiene perfecto sentido, uno ni se da cuenta tal vez de que no es lo que está queriendo. Bien. Entonces, el nulo de Kn es que tenemos que chequear si cumple la condición para merecer vivir acá, en este subconjunto. Y eso es nuestro ítem A. ¿Sí? El nulo, voy a escribir por esta vez así, el nulo de Kn pertenece al espacio null A. Esa es la pregunta que le voy a responder. ¿Cómo respondemos? No podríamos, profe, argumentar que como ese elemento cero pertenece acá, entonces A reemplazamos esa X por una matriz de ceros, entonces eso es igual a cero, directamente así. Eso mismo, ¿sí? O sea que acá está la condición. Cualquier cosa que pretenda ser un ciudadano de este conjunto tiene que superar esta condición. Cero es un personaje muy especial acá. Lo sometemos a este juicio y vemos cómo sale. Y ciertamente nosotros ya sabemos manipular esto. Si tomamos la matriz A y lo multiplicamos por el nulo de Kn, sabemos que esto es cero. Este, por cierto, es el 0 en Km, pero eso no es importante ahora. ¿Okay? Acá yo hubiera indicado también que este 0 no es cualquier 0, es el 0 del espacio Km. Pero eso es una consecuencia del producto matricial, donde vive este resultado. Ok, entonces satisface lo que queremos, ¿cierto? Ya está, el nulo está acá. ¿Qué otra cosa necesitamos chequear? Cerradura para la suma. Sí. ¿Cierto? Esta cerradura. O sea que hay que tomar dos personajes que ya estén acá. No cualquier personaje, ya tienen que estar acá. O sea, acabo de decir lo siguiente. Sean X e Y elementos de null A. Y alfa, beta escalares. ¿Ok? La pregunta del $1.000.000 es qué pasa con este personaje. Esto es escalar, producto, X e Y. Están en null A. Por tanto, son elementos de Kn también. ¿Sí? Porque null A es un conjunto de Kn. O sea que este producto acá es el producto por escalar del espacio vectorial Kn. Y queremos saber si este nuevo vector, que sí o sí va a estar en Kn, eso no es lo que se plantea, cae dentro de este subconjunto. ¿Qué hay que analizar para poder concluir eso? Y ya sabemos qué forma tiene X y qué forma tiene Y, por la definición que marcaste en el 1. Sí. Y Ajá. podemos ayudarnos con eso. Sí, o sea que el compañero está diciendo, tenemos cierta información, X e Y están en null A. ¿Qué significa eso? ¿Qué puedo decir yo? Por esa suma no sería igual a cero. Esto, por ejemplo, es 0, ¿cierto? Sí. Esto también es 0. ¿Por qué? Porque nosotros agarramos X e Y ya en este espacio cuya condición es que se cumpla esa igualdad. La pregunta es ¿verdad? Si este nuevo personaje está o no en null A. Y voy a poner como pregunta ahí.
Y bueno, si queremos saber si algo está acá, alguna cosa que tenemos que hacer, verificar si cumple esto. O sea, que le aplicamos o le multiplicamos a este vector por la matriz hacia el lado izquierdo. O sea, que hacemos A, producto matricial, alfa X más beta Y. Y acá yo confío plenamente que ustedes saben álgebra de matrices, ¿verdad? Esto distribuye sobre esta suma y saca escalares. O sea, que puedo escribir como alfa por A por X más beta por A por Y. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Cuánto vale esto? 0. 0. 0. Esto también vale 0, por tanto todo esto vale 0 y es lo que queríamos. Así de complicado. Profe, Entonces, ¿sí? ¿no se podría, por ejemplo, definir otro conjunto Vx igual a 0 o estaría mal decir eso? ¿A En qué te vez de explico? decir, Px igual a 0. nosotros pues, o sea, la condición ahí es de que A por X sea igual a 0, ¿verdad? ¿Cierto? Y no podemos, por ejemplo, definir otra matriz B multiplicado por el mismo X que pertenece acá a la N y que eso sea igual a 0. No sé si se entiende lo que quiero llegar más o menos. Creo que sí, pero no sé si cuál es el objetivo final. Nosotros no queremos meter acá una matriz cualquiera, queremos A. Con una matriz A arrancamos. Ah, claro, claro, ya, Y estamos ahí ya me definiendo quedo. algo que nace de esa matriz A, no de cualquier otra matriz. Sí, ¿Sí? estamos. Le llamamos, se nos da una matriz A, nosotros pasamos a lo que ya sabíamos del lineal 1. Esa matriz me define un sistema homogéneo y sabemos cómo hallar sus soluciones, etc. Ahora, ya que sabemos hallar sus soluciones, todo su conjunto solución, a ese conjunto solución le vamos a llamar null A. Y podemos llamarle a este, de varias formas podemos llamarle a este, podemos llamarle conjunto solución de 1, porque es lo que es, ¿sí? Es justamente el conjunto, yo colecciono todos los elementos de Kn que son soluciones de este sistema. Entonces, el conjunto solución de 1. Pero ahora, como vamos a ver, como acabamos de ver, que no es un conjunto cualquiera, tiene estructura subespacio vectorial, también podemos llamarlo espacio nulo. Esto es para enfatizar que ya sabemos ahora que es un subespacio vectorial. Espacio nulo de A. Está asociado a la matriz A. ¿Ok? Es un subespacio del Kn correspondiente. La matriz es M por N. ¿Ok? Entonces, naturalmente, las soluciones de este sistema son elementos de Kn. Eso es por cómo se comporta esta ecuación matricial. Acá yo tengo que meterle elementos de Kn para que pueda hacer este producto. ¿Cierto? O sea que es un conjunto que ustedes ya conocían de lineal 1, ahora estamos viendo que tiene estructura de subespacio vectorial. Y lo bueno de que algo tenga estructura de subespacio es que en sí mismo es un espacio vectorial. O sea que muchas cosas que queramos hacer dentro de este conjunto y queramos usar su estructura de espacio vectorial, podemos olvidarnos del ambiente y trabajar simplemente dentro de ese conjunto. Porque ese conjunto solito, en forma independiente, tiene estructura de espacio vectorial. Esa es la gracia de ser un subespacio vectorial. Es más, el siguiente ejemplo que quiero discutir con usted ahora es cómo el concepto de subespacio se puede usar para chequear que algo es un espacio vectorial. Voy a poner acá un ejercicio. Vamos a anotar así. C de A, B, R. ¿Ok? Este va a ser el conjunto de funciones del intervalo AB a R, tales que son continuas. ¿Ok? Sí. Ustedes entienden continuidad, ¿sí? Concepto de cálculo 1. Y acá simplemente estoy fijando un intervalo y tomo todas las funciones que van de ese intervalo a los reales que tienen la propiedad de ser continuas. ¿Sí? Y la pregunta es si este personaje, voy a llamarlo a esto, no voy a llamarlo nada, así ya tiene su nombre, un poco largo, pero ese es su nombre, ¿ok?
C viene justamente de continuidad. ¿Sí? Continuas del intervalo AB en R. Fíjense que este objeto, este conjunto, nace como una colección de funciones que van de AB a R, que cumplen una condición adicional. Pero entonces, naturalmente están metidos dentro de este conjunto. ¿Sí o no? ¿Esto qué era? Las funciones Estas son las funciones de AD a R. Sin más. No le pedimos nada aparte de que sean funciones. O sea que acá pueden estar también funciones discontinuas, por ejemplo. Esa es la cuestión de acá. No le exigimos nada aparte de que sean funciones. Acá le pedimos un poco más. O sea, no basta con ser una función de AD en R. Tiene que ser continua para merecer estar acá. O sea que esto nace como subconjunto de esto. Esto que está acá ya sabemos que es un espacio vectorial, ¿sí o no? Sí. Sobre R, voy a ser específico, por ejemplo, sobre R. Nosotros hicimos una situación mucho más general que esto. Recuerden, vamos a aprovechar para repasar eso. Nosotros vimos algo enormemente más general que esto. Habíamos visto, nota, habíamos visto que el conjunto de funciones de cualquier conjunto no vacío a un espacio vectorial, esto es un espacio vectorial sobre el mismo cuerpo sobre el cual está D. Y después dijimos, ok, en lugar de tomar un espacio vectorial general, podríamos tomar el cuerpo K, que es un espacio sobre sí mismo también. Y el conjunto de funciones que van en un conjunto cualquiera a K es un K espacio vectorial. Esto está en las notas. Y la forma de definir suma en este conjunto es la suma puntual de funciones. Y el producto por escalar también. Acá estamos en una situación mucho más particular de esto, porque estamos diciendo, ok, estamos tomando que X sea un intervalo AB de la recta y estamos tomando que K sea R. ¿Cierto? ¿Por qué tomé esto? Porque yo quiero usar este concepto que yo sé que ustedes manejan para este caso. Si yo pongo acá C, no estoy completamente seguro de que todos manejen el concepto de continuidad en ese caso. Existe y es bastante natural, pero vamos a quedarnos con lo que yo sé que se supone que tienen que saber. Entonces tomo un caso muy particular de esto, donde tiene sentido este concepto, continuidad. Y esta cosa nace entonces dentro de este. Y esto es un espacio vectorial sobre R. Con las operaciones que vimos el primer día de clase, o el segundo. Y la pregunta ahora es, este que está acá, ¿es espacio vectorial? Esa es la pregunta. ¿Con qué operaciones? Con los usuarios, ¿sí? O sea que si ustedes me dan dos elementos acá, F y G, elementos acá, yo voy a definir F más G de X como siendo F de X más G de X. Y si ustedes me dan alfa en R, yo voy a definir alfa por F en X como siendo alfa por F de X. O sea que las definiciones usuales para funciones. Y con estas definiciones viene la pregunta, ¿será que este conjunto, con estas definiciones, es un espacio vectorial? ¿Qué habría que hacer? Podemos, por ejemplo, comprobar los 8 axiomas o bien decir que es subespacio de las funciones que van definidas X a R, ¿puede ser, profe? Excelente, ahí está. Si no tuviésemos el concepto de subespacio, esta pregunta igual tiene sentido. Yo defino un conjunto de cosas, yo sé sumar allí, yo sé multiplicar por escalares y pregunto si es espacio vectorial. Habría que ir a chequear los 8 axiomas. Y eso es bastante trabajo. Pero nosotros ya no tomamos el trabajo de verificar esos axiomas en el ambiente, en esto que es mucho más grande y le contiene aquel conjunto. Entonces ahora con la herramienta subespacio, basta verificar si este personaje es un subespacio vectorial. Si lo es,
él mismo va a ser un espacio vectorial, con todo derecho. Eso es lo que quería enfatizar yo. Nuestra definición de subespacio vectorial es un subconjunto tal que cuando yo restringo las operaciones a ese subconjunto, allí empaquetado yo tengo un espacio vectorial. Y así que se satisfacen los 8 axiomas. Y el teorema en cuestión lo que nos ahorra es tener que verificar esos axiomas. Nos dice, no hace falta, basta que vos verifiques si el 0 está atrapado aquí y si esta cosa es cerrada para el tipo de operaciones que nos interesa. Si esas dos cosas se verifican, va a ser un espacio vectorial con las operaciones heredadas. Entonces se ahorra bastante trabajo al atacar por ese lado. Entonces, para responder esta pregunta, basta verificar si es subespacio vectorial de este. Claro que para eso tuvimos que haber hecho el trabajo para este, en algún momento. Nosotros lo hicimos para algo mucho más general que esto, inclusive. Entonces tenemos muchos ejemplos ganados como casos particulares. Y acá es importante también que las operaciones con las que yo pretendo establecer que esto es un espacio vectorial no pueden ser cualesquiera, tienen que ser las mismas operaciones que hacen de este un espacio vectorial. Tenemos que restringir las operaciones, no podemos inventar acá operaciones diferentes y pretender atacar como subespacio vectorial. ¿Okay? Y bueno, chequeemos si es subespacio. Estamos con ese ejercicio ahora. ¿Qué es lo primero que tengo que chequear nuevamente? Lo de la existencia del nulo en el subespacio que estás analizando. Ok. O sea que tenemos que tomar el nulo que ya sabemos que está acá, vamos a llamarle a ese el 0 sub f, y tenemos que chequear si este vector nulo cumple lo necesario para vivir acá. ¿Y qué es lo que tiene que cumplir para estar allá? Ser la función nula. Ser la función nula es lo que tiene que ser para ser el nulo de acá. O sea que ¿quién es el nulo de este? A ver si recordamos. Tendría que ser Una en el intervalo. función. En el intervalo AB debería estar incluido el que hace cero a la función. Exacto, o sea que este 0 sub f es una función, tiene que ser un elemento de acá. Y lo que hace es manda a todo el mundo a cero, o sea que cualquier valor x que yo le dé acá, me lo chuta al 0. Esa es la definición de función nula, y es lo que nosotros analizamos que cumple el papel de vector nulo acá. Ahora, no estamos analizando si él es el nulo o no, estamos analizando si él, el vector nulo, cumple lo que necesita para vivir acá. ¿Qué tiene que cumplir para eso? Ser continuo. Ser continuo es la cuestión. Y ahora la pregunta, ¿la función nula es continua? Sí, profe. Continúa en todos los intervalos. Claro, o sea que ahí es cálculo 1. Lo siento mucho porque no pasaron cálculo 1, pero yo voy a usar conceptos de la materia que se supone que son previas. Cálculo 1, aprendimos que la función nula es continua. O sea que esta función es continua. Por tanto, vive acá, ¿sí? Porque para estar acá es lo único que se le pide. O sea, estar definida donde corresponde y ser continua. Ya está. ¿Qué más tengo que verificar? El caso de la suma ese. Pauta de escalar. Concepto de cerradura, ¿cierto? O sea que vamos a tomar entonces f, g, ¿dónde? En C. Sí. Exacto, en el conjunto que queremos analizar, ¿cierto? Y vamos a tomar alfa, beta, escalares arbitrarios, en este caso reales. Y la pregunta es, ¿qué pasa con alfa, f más beta, g? ¿Será que esto está todavía acá? ¿Y qué sabemos de cálculo 1? La suma de funciones continuas es otra función continua.
Claro, y el producto preescalar también. O sea que Sí. este personaje es continuo, este también, y la suma de ellos dos sigue siendo continua. Ahí de nuevo usamos cálculo 1. Y está. Entonces, esta combinación es continua. O sea, la respuesta a esa pregunta es sí. ¿Ok? Los CPI. ¿Cómo? Cálculo CPI. CPI Ok. sería ese, profe. Excelente. ¿Estamos de acuerdo entonces ya? Entonces, así nomás, cortito, ¿sí? Pero construyendo sobre un montón de cosas que ustedes tienen que aprender para llegar a este punto, concluimos que este es un subespacio vectorial de esto. Y por tanto, él mismo es un espacio vectorial con todas las de la ley. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? La verdad que ahora me quedé sin duda, profe. De lujo. Van a surgir las dudas cuando intenten hacer los problemas. Bien. Profe, yo tengo una consulta sobre un ejercicio, sobre otro ejercicio. ¿Me puedes aclarar, por favor? Sí, ¿cuál? El ejercicio dice, sea un conjunto de matrices de orden m por n. Me Ajá. pide verificar si las matrices simétricas y antisimétricas son subespacio vectorial de ese conjunto, ¿verdad? Sí. Y para el caso de las antisimétricas, pues había leído que hay dos propiedades, por decirte, que A transpuesta es igual a el escalar menos 1 por A. O sea, toda la matriz cambia de signo básicamente. Y vi Sí. también de que la diagonal, o sea, la diagonal de esa matriz está compuesta por ceros. Ok, pero esa no es una Y condición. Entonces, la cuestión es así. A es un elemento de las matrices cuadradas de orden n. Pongamos reales para simplificar. Y decimos que es simétrica si vale esto. Y decimos que es antisimétrica si vale esto. ¿Ok? Esto es antisimetría. Ahí está, simetría. La cuestión es que esta condición implica eso que vos estás diciendo, que la diagonal de A tiene que ser todo cero. Pero esa no es una condición que necesitemos chequear para concluir que una cierta matriz sea antisimétrica. Es una consecuencia. sí, o sea, eso voy a usar como dato ya, ¿verdad, profe? Si necesitas, puedes usarlo, claro, pero la cuestión es que la antisimetría es solamente esto que está acá. Con Pues esa sí. condición se define la antisimetría. Y la pregunta es entonces ahora, matrices que cumplen esta condición conforman un subespacio de esto. Y hay que ir a chequear lo mismo de siempre, ¿verdad? El nulo. Pues, ¿quién es el nulo acá? La Es la matriz matriz nula, nula. La matriz nula cumple esto. sí. Sí, entonces es una matriz antisimétrica. Sí, sí, justo esa parte, hasta esa primera parte puedo hacer para la suma cómo debería de definir mis elementos, profe. O sea, cómo hacer de manera correcta esa parte. Bueno, y vamos a ver rápidamente. La cuestión sería, primero, no olvidarse de tomar las matrices apropiadas. Si vos querés chequear las antisimétricas, deberías tomar A, B, antisimétricas. Antisimétricas. Ok, no cualesquiera, sino que antisimétricas ya. Y alfa, beta escalar, entonces lo que vos querés saber es qué pasa con esta matriz. ¿Será que sigue siendo antisimétrica? ¿Y cómo verificas eso? ¿Cómo averiguas si una matriz es antisimétrica? Con esa condición que encuadraste ahí abajo, pues. Exacto, tenés que calcular su respuesta y ver que obtenés el negativo de tu matriz original. Eso hay que hacer. Entonces, si vos estás queriendo saber si esto es antisimétrico, tenés que calcular su respuesta. Y acá usas álgebra de matrices. Por eso yo les puse una lista de ejercicios de álgebra matricial en el ejercicio 0, para que ustedes practiquen a manipular estas cosas sin estar escribiendo una matriz así llena de componentes. La transpuesta se comporta bien con esta operación en el sentido de que distribuye sobre esta suma y saca escalares. O sea que esto es alfa por A transpuesta más beta por B transpuesta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, A transpuesta que es igual A menos A. a menos A, porque ellos dos ya son antisimétricos. Eso es importante.
Entonces esto es alfa por menos A más beta por menos B. Y ahí saco signos, como ustedes quieran, factor con un signo menos si quieren, y obtenemos alfa A más beta B. O sea que transponer esta matriz equivale a tomar su negativo. O sea que es antisimétrico. Ahí está. Gracias, profe. ¿Cierto? Dense cuenta que no es complicado, chicos. Yo les dije al principio de la clase, esto es disciplina mental. ¿Sí? El lenguaje parece muy riguroso, es muy afilado. Si uno se expresa mal nomás, ya puede fácilmente terminar con un concepto errado. Esa es la dificultad. Pero no es dificultad técnica, no es. Un ejercicio de cálculo puede ser 1000 veces más difícil que esto. Y ustedes están acostumbrados a eso. ¿Ok? Acá una de las cosas que yo quisiera que ustedes aprovechen a practicar con álgebra lineal es aprender a ser precisos. Que no es algo mal para ingeniería. Ok, entonces vamos a pasar a otro conceptito. Ese espacio de soluciones del sistema homogéneo era uno de los ejemplos importantes que quería discutir con ustedes. El espacio de funciones continuas también. Después hay otros que están propuestos como ejercicios. Este de las matrices simétricas y antisimétricas justamente. Vamos a pasar a hablar un poquito de los subespacios afines. Entonces, la hora y cuarto que nos queda. Y para hablar de esto, primero vamos a ver un poquito la interpretación geométrica de esto. O sea, hay un ejemplo más para ilustrar esto, que yo les puse en las notas, está justo ahí en el WhatsApp, estaba hablando de eso. Fijemos I, ok, fijemos un número I entre 1 y N, ¿okay? Y les definía esto, F sub I, por definición, van a ser los elementos de Kn, tales que su iésima componente es 0, ¿cierto? Y les pide verificar que esto es un subespacio. Y después les pedía, o sea que el primer punto era verificar que es subespacio vectorial. ¿De dónde? ¿De dónde corresponde? Fíjense que son elementos de Kn, entonces este conjunto ya vive dentro de Kn. Después decía, tome K igual a R y N igual a 3. Y la pregunta era, ¿qué se obtiene? Esto es para una interpretación geométrica. ¿Alguno de ustedes batalló esto? Sí, profe, ese fue el que te mandé. ¿Y qué se obtiene cuando tomamos este caso? Y un espacio de una dimensión menor, por así decir, mal y pronto. Tipo, si estoy en R3, tengo un plano que pasa por el origen. Pero no cualquier plano, otra vez, fíjate. Entonces, si ustedes hacen esto, cuando K igual a R y N igual a 3, ustedes pueden empezar a dibujar. Y para sacar provecho a su curso de dibujo técnico. Y en vez de llamarle X y Z como toda la vida, pueden llamarlo con índices. O sea, esto sería, por ejemplo, el X1, el X2 y el X3. Y vamos a poner, por ejemplo, I igual a 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy considerando? Le estoy considerando F sub 2, que son todos los elementos de R3, tal vez que su segunda componente es 0. ¿Qué sería eso en este dibujo? Una flechita que vale 2 hacia donde X es 2, tipo esa flechita que tenía allá. O sea, tiene índice 2 arriba. Upa, no, cuidado. Recuerden la notación, chicos. Cuando digo B en R3, entendemos que B es B1, B2, B3, donde todos estos son números reales ahora. Y estamos diciendo que no queremos cualquier elemento de R3, queremos aquellos cuya segunda componente es 0. O sea, profe, Acá hay un montón de puntos de R3, todos los que cumplen esto. X sub 2 no hay componente 0. sería el plano X, Y, Z y así, dependiendo de cuál se anule. Bueno, vos hablaste de X y Z, yo con X1, X2, X3, da lo mismo, estos son nombres, pero entonces, este 2 hace referencia a la componente en esta dirección.
Sí, profe, Y estamos tomando todos los que no tienen esa componente, o sea que sería este plano. Sí, profe, eso. Sí, profe, entendí mal nomás cuando explicaste. Tranquilo, o sea que esto entonces es el plano, si quieren llamarlo X1, X3, no sé por cuál notación usan para... O notación es lo de menos, ¿sí? Entendemos que se refiere a este plano. Y si tomo I igual a 1, estaría tomando aquellos que tienen la primera componente nula, o sea que sería el plano X2 o X3. O sea que estoy tomando los planos coordenados, no son cualesquiera. Y esto mismo que conseguimos visualizar acá es lo que está pasando acá, solo que en una situación ya muy difícil de dibujar. Pero son los hiperplanos coordenados. Hiperplano es una terminología que se refiere a que la codimensión es 1. Y cuando no hablamos ya de dimensión, mucho menos de codimensión, pero se refiere a que el subespacio que estoy tomando deja una dimensión complementaria. En este caso, esa dimensión complementaria es 1 y se le llama hiperplano por eso. En R3 nunca se usa ese término porque es simplemente el plano que venimos usando de geometría analítica. Cuando estamos en dimensiones más altas, empieza a, en algunas situaciones, ser importante diferenciar los hiperplanos de otros subespacios que no tienen esa condición de codimensión. ¿Okay? Se cierra paréntesis. Bueno, vamos a estar discutiendo esos conceptos en su momento con más detalle. Entonces, este ejemplo simplemente está generalizando esta situación donde tomamos estos planos coordenados. Después había otro, inmediatamente después de eso, que un poquito más general, y decía lo siguiente: fijemos A igual a 1, a 2, a n, un elemento en Kn, y designamos este conjunto. H va a ser el conjunto de todos los elementos en Kn, tales que A1, B1 más A2, B2 más AN. Bn es igual a 0. Esto pedía que sea no nulo, ¿ok? Esto es diferente del nulo. Algún elemento acá que no sea el nulo. Y lo primero que pide es verificar de nuevo que este conjunto así definido, verificar que es subespacio vectorial. ¿Ok? Y queda ahí pendiente para ustedes si no lo hicieron todavía. Tienen que ver si el vector nulo de Kn satisface esta condición trivialmente, porque 0, 0, 0 en todas partes mata a este y queda 0. O sea que sí está en H. Si yo tomo dos elementos que cumplen una condición así, su suma la sigue cumpliendo, su producto para escalar lo sigue cumpliendo, eso es lo que tienen que chequear. Bien. Y después, de nuevo, pide analizar qué pasa si tomamos K igual a R y N igual a 3. ¿Ok? Entonces lo que estaríamos fijando es un elemento A1, A2, A3 dentro de R3 que no sea el vector nulo, y estaríamos tomando H como siendo todos los elementos de R3 tales que B1, tales que A1, B1 más A2, B2 más A3, B3 sea igual a 0. ¿Esto reconocen ustedes? Que es la ecuación de un plano que pasa por el origen. exacto. Y además, ¿saben cuál es la normal de ese plano, verdad? El vector A. Claro, plano por el origen con la normal dada por este elemento que fijamos ahí. Con normal A. ¿Cierto? O sea que esta cuestión de subespacios aparentemente son unos objetos apropiados para estudiar cosas que pasan por el origen. Planos que pasan por el origen, recta que pasa por el origen. ¿Sí? ¿Qué pasa si tomamos, si en vez de n igual a 3, qué pasa si tomamos n igual a 2? Con k igual a r. Una recta. Exacto, acá A sería A1, A2
Y H sería elementos de R2 que satisfacen a 1B1 más a 2B2 igual a 0. Esto es una recta en R2 que pasa por el origen, solo que está descrito por el vector normal y no por el vector director, que tal vez suele ser la forma más usual de describir una recta. Correcto. Entonces, el concepto de subespacio aparentemente es apropiado para estudiar esos objetos geométricos. Fíjense que son objetos lineales. No da, por ejemplo, para estudiar una esfera con esto, porque la esfera no es lineal, pero sí rectas, planos y sus análogos de dimensiones más altas. Pero si vemos esos objetos desde el punto de vista geométrico, no parece que haya mucha diferencia entre una recta que pasa por el origen y una que no pasa por el origen. ¿Sí? Sabemos muy bien que tienen propiedades muy similares. ¿Cómo podríamos generalizar el concepto de subespacio vectorial para poder tratar esos objetos? Eso es lo que motiva la definición de subespacio afín. Entonces, vamos a hablar un poquito acá de eso. Subespacio afín. Y para ello primero vamos a describir el concepto de recta en un espacio abstracto, ¿sí? Acá interpretamos que esta es una recta en R2 que se da por su vector normal. Pero vamos a decir una recta de una forma diferente ahora, para un espacio en general. Entonces vamos a decir sea D un K espacio vectorial y U D en D dos vectores no colineales. ¿Okay? Esto significa que ninguno es múltiplo del otro. En particular, ninguno de ellos puede ser el vector nulo, entonces. ¿Ok? La imagen que tiene que tener entonces de pictórica en la cabeza es que si este plano representa a este espacio B, en algún lugar está el nulo, y lo que estamos tomando es un punto por acá y un punto por acá. Si queremos pensar como flechitas, acá estaría esta flechita, acá esta flechita. Esto podría ser U y esto podría ser V. ¿Ok? Y no hay forma de que yo tome uno de ellos y lo multiplique por algún escalar para obtener el otro. Eso es lo que se prohíbe con esto, al no ser colineales. A ninguno de ellos puede obtenerse como un múltiplo del otro. ¿Okay? Y entonces definimos la recta que pasa por U y V como R igual a, vamos a ver así como V más E por U menos V. ¿Okay? Profe, espera un ratito. Sí. ¿La recta que pasa por U y V al mismo tiempo es o cómo? Sí, claro. Recta que pasa por dos puntos es lo que estoy básicamente definiendo. Ah, ya, profe. Pensé que era una recta que le contenía a los dos. Me equivoqué, perdón. No, sí, ojo, le contienen los dos. Eso lo quiero decir. Piensa un ratito que este dibujo realmente es en R2. Si yo le doy un punto en R2, otro punto en R2, la recta que pasa por U y V no es esta de acá. Ah, sí, profe, sí. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Y también podemos decir la recta que contiene a U y V. Efectivamente, porque el punto U, si se olviden de la flechita, el objeto que me interesa es este punto nomás. Ese punto va a estar en esta recta. Y este punto también. La flechita ayuda mucho para recordar, por ejemplo, esta ecuación. ¿De dónde saqué esta ecuación? Porque si yo quiero describir esta recta, si esto estuviera en el redondo, yo digo, ok, esto es V, y lo que yo tengo que hacer es sumarle ahora múltiplos de este vector. Este vector, ¿cómo se describe? Es U menos V. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Esta imagen pictórica es la que uso para definir, solo que ahora yo puedo hacerme el matemático, ¿verdad? Y me olvido del gráfico. Esto tiene perfecto sentido en un espacio vectorial. Yo sé restar vectores, yo sé multiplicar por escalares, yo sé sumar. Y voy a decir, esta cosa por definición es la recta que pasa por Q y B. Cuando vamos a R2, vamos a recuperar exactamente esta figura. ¿Ok? Eso no es el juego de la matemática que estamos haciendo acá. Tomamos una idea geométrica interesante y vemos que una forma de describirlo no requiere en realidad toda la geometría que conocemos del R2. Todo lo que necesitamos es saber sumar los elementos que llamamos vectores y multiplicar por escalares. Y eso puede hacer en cualquier espacio vectorial ahora. Entonces adoptamos esto como definición de recta. ¿Ok? Y un pequeño reacomodo aquí permite escribir esto. Esto tiene que ser para todo T. ¿Ok? Para todo T en K. Fíjense que T es como un parámetro entonces. U y B están fijos. Y T es un parámetro. A medida que T varíe en el conjunto K, yo estaría recorriendo esta recta. Y acá si escribo un poquito acá, este T por U, B y B, podemos escribir también esta misma expresión como T por U más 1 menos T por B. Da lo mismo. ¿Okay? Que todos son iguales. Para todo T en R, en K. Ok, esa es entonces la definición de una recta que pasa por dos elementos de un espacio vectorial. Y la integración geométrica claramente es esa que está allí. En el caso R2, por ejemplo, recuperamos nuestra vieja amiga la recta, que pasa por dos puntos. Y ahora sí definimos entonces un conjunto F en B es, o se llama, no decirlo, se llama subespacio afín si dados el U, V en F, la recta que pasa por U y V está contenida en F. Acá me disculpo un poquito, chicos, me confundí yo con un ejemplo que quiero discutir un poco más tarde. Yo no necesito de esto, perdón, de esto no necesito. Olvídense de esa colinealidad. Dos vectores totalmente arbitrarios, si inclusive alguno de ellos puede ser cero. ¿Okay? Esto viene al caso para un ejemplo que quiero discutir en breve. Pero no para la definición. Necesito dos vectores nomás, dos elementos cualesquiera de B y se define la recta que pasa por ellos mediante esta expresión. En caso de que U y B no sean colineales, tendríamos esta situación. Si uno de ellos fuese cero, por ejemplo, ¿qué tendríamos? Veamos unos casos particulares entonces. Vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, U es igual a 0 y B es distinto de 0. ¿Cómo queda el gráfico? Si acá tenemos nuestro espacio en B, en algún lugar está el nulo, y esto estamos diciendo que es igual a U, y en algún lugar está B. La recta que pasa por esos dos puntos. Exacto, eso no cambia, ¿sí? Solo que en ese caso, fíjense ya, es una recta que pasa por el origen. Eso ya nos hace pensar otra vez en subespacios vectoriales. Y de hecho, una de las cosas que quiero que observemos es que la definición de subespacio afín generaliza el subespacio vectorial justamente porque permite una situación como esta, donde el objeto que estamos definiendo no pasa por el origen. El de subespacio no conseguía eso. Y si la forma de recuperar el concepto de subespacio es simplemente eligiendo uno de estos elementos iguales a 0, y ahí ya está. También podríamos tener la situación en que U, digamos, sea alfa veces B y ninguno de ellos sea 0. ¿Qué es lo que tenemos entonces? En algún lugar estará el 0, por acá, digamos, está U o B,
Y si U es alfa veces B, quiere decir que este, por ejemplo, podría ser U igual a alfa veces B. Es simplemente, si pensamos en B como una... Se colgó. Tal vez se quedó quietito para zafarse. Hola. Ule. Opala Pax. Esto va a estar en la grabación, así que digan estupideces si quieren. Está grabando todavía. Sí, está grabando. Al grupo café. Vale, con ingeniero.